Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a la semana número 6 del curso. Bien, en esta sesión vamos a desarrollar el tema correspondiente a volúmenes de sólidos de revolución. ¿Ya, chicos? Entonces, en un par de minutos ya empezamos a compartir los materiales. Recién veo que hay 10, 11 conectados. Y esperemos pues, que en un par de minutos ya logre conectarse la mayoría y empezamos el trabajo correspondiente a esta semana.
Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio ahora sí a nuestra sesión de clases. Les voy a presentar ya la diapositiva correspondiente a la semana. Seguramente ya lo estuvieron visualizando ustedes porque hay una clase, un video asincrónico explicando todo esto, este tema de las diapositivas. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. A ver, el tema de hoy viene a ser volúmenes de sólido de revolución por el método de los discos y arandelas. Ese es el tema. Repito, volúmenes de sólido de revolución por el método del disco y la arandela. Muy bien, chicos, entonces veamos en qué consiste en qué consiste esta parte teórica. Bien, nos empiezan por preguntar algunas cuestiones básicas que necesitamos recordar para abordar con éxito a esta sesión. Tenemos, por ejemplo, cómo calcular el área de un círculo. En este caso tenemos un círculo de radio R. Ya recordarán pues que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Luego el volumen de una caja rectangular de esa forma es el producto de las tres dimensiones, largo por ancho por alto. Y cuando se tiene un cilindro y queremos calcular su volumen, simplemente sería el área de la base por la altura o por la longitud, es decir, pi por r cuadrado por L. Esas cuestiones básicas, nosotros ya hemos aprendido a calcular volúmenes de sólidos de esa naturaleza mediante esas fórmulas conocidas, eh, ya sea vistas en ciclos anteriores, ¿no? Bueno, la idea en esta sesión es calcular volúmenes de sólidos, pero que no sean conocidos, no sean sólidos parecidos al que están ahí presentándose actualmente, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, chicos, por aquí tenemos el logro, que al finalizar la sesión el estudiante resuelve problemas de ingeniería calculando el volumen de sólidos de revolución a través del método del disco y el de las arandelas de forma coherente. Bien, jóvenes, de manera general, tenemos los dos métodos que vamos a necesitar y vamos a ver ahora, ahí lo tienen, métodos para calcular volúmenes sólidos de revolución. Tenemos el método del disco, ahí está su fórmula, ¿no? Y tenemos el método de las arandelas. Como ven, en el método del disco solamente interviene una función y en el método de las arandelas intervienen dos funciones. ¿A qué se debe eso, chicos? En realidad se debe a que para calcular el volumen de un sólido de revolución mediante el método del disco, lo que tienes que hacer es en realidad graficar la función que te da, y la función va a estar limitada por dos rectas. La recta x igual a A, la recta x igual a B y el eje X. Y si hacemos girar esa región alrededor del eje X, pues te generas un sólido de revolución. ¿Y cómo calculamos volumen? Ahí le estoy presentando la fórmula para calcular el volumen. Ya luego vamos a llegar a expresar eh, exactamente por qué es que se define la fórmula así de esa manera. ¿Ya, chicos? Y en cambio, en el método de las arandelas, ahí intervienen dos funciones, porque la región que vamos a hacer girar es una región que está comprendida entre dos funciones. Entonces, ¿cuáles son los famosos sólidos de revolución? Los sólidos de revolución son sólidos como el que ustedes están apreciando ahí. Son sólidos que se obtienen al hacer girar alrededor de uno de los ejes eh, una región del plano. Como por ejemplo acá ustedes están presenciando que aquí el eje Y se convierte en el eje de rotación, ¿no? El eje o el eje de revolución. Ese sería el eje de revolución, ¿no? El eje de revolución o de rotación, como quieras. Resulta que por acá tenemos nosotros una región del plano. A ver, vamos a señalar esa región del plano. La región formada por la recta x igual a, hay una recta que está por aquí. Aquí está la recta x igual a,
Por acá tenemos la recta x igual a b, correcto. Y luego tenemos una curva correspondiente a la función f de x. A ver, un momentito, vamos a verificarlo mejor. Pues aquí tenemos, jóvenes, la región encerrada por la curva correspondiente a la función y igual a f de x. Ahí está. Esta curva, repito, esta curva tiene, es la gráfica de la función y igual a f de x. ¿Está bien? Entonces, mira, todos los puntos de esta región formada por la curva, por las dos rectas verticales, por la recta x igual a A y la recta x igual a B, gira esa región alrededor del eje Y en este caso y se genera un sólido de rotación o de revolución que tiene esas características, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos girar una región del plano alrededor de un eje, al cual se le llama eje de revolución, se obtiene un sólido. En este primer momento, o en esta primera sesión, vamos a ver solamente cuando el eje de revolución es paralelo al eje X, paralelo al eje Y, o en los mismos ejes X y Y. Más adelante vamos a ver sólidos de revolución cuando el eje de rotación es un eje inclinado, es una recta inclinada. Muy bien. Como ves, para hallar el volumen de este sólido, lamentablemente nosotros no hemos visto fórmulas en los cursos anteriores, ¿no? O sea, ahí ya no nos sirve el método del cilindro o el método de la esfera, ¿no? Y así. A ver, jóvenes, pero sí han visto sólido de revolución en cursos anteriores. Por ejemplo, ¿qué sólido de revolución recuerdan ustedes haber visto? Nómbrelo, por favor, escríbanlo ahí. ¿Qué sólidos de revolución han visto en cursos anteriores? ¿Algún sólido que conozcas que se origina al hacer girar alrededor de de un eje, eh, una región del plano? Por ejemplo, chicos, ¿algún sólido de revolución? Jóvenes, escriban sin miedo. Una dona, ya es una dona, es un sólido de revolución, sí, cierto. Otros sólidos más conocidos, una botella, claro, también es un sólido de revolución, una botella. Una pelota que representa una esfera, ¿no? ¿Qué más? Una copa también es un sólido de revolución. Una campana, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de sólidos que nosotros podemos identificar en la vida cotidiana que son sólidos de revolución. Un tarro de leche, por ejemplo, ¿no? También un peón de ajedrez, por supuesto, también es un sólido de revolución. Muy bien, ¿ven? Ustedes tienen en la mente ya bastantes sólidos que son de revolución. Eh, por ejemplo, ya que estamos hablando del peón de ajedrez, imagínate que te piden calcular el volumen de ese peón. ¿Te imaginas qué tendrías que hacer? Tendremos que hallar la sección transversal de ese peón y luego modelar los puntos en un software y sacar la función que representa el borde de las curvas y luego esa región lo tenemos que hacer girar alrededor de un eje y nos queda el sólido de revolución. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de eso consiste la sesión de hoy. Vamos a ver ese tipo de sólidos. A ver, vamos a empezar ya por estudiar el método del disco. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por estudiar el método del disco. ¿Qué me dice el método del disco? Aquí ustedes están presenciando un sólido de revolución que se ha obtenido al hacer rotar alrededor del eje X una región comprendida entre la recta X igual a A. Vamos a verlo por aquí. Mira, una región comprendida entre la recta X igual a A. Estoy hablando de esta recta. La recta X igual a B. Ahí lo tienes. Y la gráfica de la función y igual a f de x. Esa región está girando alrededor del eje X y forma
ese sólido, ¿no? Miren, ese es un sólido de revolución. ¿De acuerdo? Ese sería un sólido de revolución. Eh, y acá el método se llama el método del disco. ¿Por qué se dice método del disco, chicos? Lo que pasa es que si esa región, como ves, gira alrededor del eje X, forma un sólido que está constituido por un solo bloque, no tiene ningún vacío alrededor de su eje de rotación, ¿no? Es un sólido hecho de una sola pieza de metal, de metal, de madera o del material que fuere, pero no hay ningún vacío alrededor del eje. Entonces es un sólido compacto. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer cortes delgaditos, así verticales, esos cortes delgaditos van a ser como discos, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular el volumen de cada uno de esos discos y lo sumamos con los volúmenes de todos esos discos y vamos a tener una aproximación del volumen del sólido. La pregunta es, ¿pero cómo se genera ese disco? ¿Cómo generamos un disco? Para generar un disco, chicos, lo que tenemos que hacer es, a la altura de un X que está variando entre A y B, ahí puedes ubicar un X. X u Y indica porque va a variar desde A hasta B. En cualquier lado, tú dibujas un pequeño rectángulo. Pero ese es un pequeño rectángulo con ciertas condiciones. Que la altura de ese rectángulo cae sobre la función f de x. ¿De acuerdo? Y ese rectángulo, al girar alrededor del eje X, te va a generar un disco que viene a ser, ¿no? Un pequeño disco. Entonces, ese disco pues tiene volumen. ¿Cómo así? Y le vamos a llamar diferencial de volumen. Ahí está el disco ya un tanto más grande. Es decir, aquí te estoy mostrando el rectángulo que ha generado a este disco. Es un rectángulo con esas condiciones. Ahí, mira. Si te das cuenta, ese rectángulo tiene una altura. La altura del rectángulo cae sobre la función f de x. K, la función. Y el ancho del rectángulo es tan delgadito que le están llamando delta de x o diferencial de x. La longitud o altura de ese rectángulo ya forma el radio del disco. Acá hay un disco, ¿no? Ese disco ya tiene un radio, pero ese radio coincide con la altura del rectángulo que lo ha generado, porque acuérdate, ese rectángulo gira alrededor del eje X y bueno, pues genera todo ese disco. Entonces, aquí tienes el radio. Y en realidad, este pequeño disco es como si fuera un cilindro delgadito, ¿no? Y si es cilindro, pues nosotros conocemos el volumen de un cilindro, ¿o no? ¿Cómo calculábamos el volumen de un cilindro, chicos? Base por altura sobre 2, ese sería el área de un triángulo. El volumen de un cilindro, jóvenes, viene a ser ¿quién? Pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿no? Pi por el radio al cuadrado por la altura. La altura en este caso hace las veces del diferencial de x, es decir, el ancho del rectángulo se convierte en la altura del cilindro y la altura del rectángulo se convierte en radio del cilindro. Por lo tanto, cuando hablamos del diferencial de volumen, se refiere a calcular el volumen de este cilindro, ¿no? ¿Quién es el radio? El radio es f de x. ¿Y quién es h? H viene a ser el incremento de x. Por lo tanto, ya hacer el reemplazo respectivo, me va a quedar así, mira, el volumen de ese cilindro. Pero como hay n cilindros, porque van a haber una infinidad de cilindros aquí que podemos generar, mira, por eso es que le pones B sub I para indicar que hay, puede variar el número de cilindros, ¿no? Desde A hasta B puedo considerar el X y voy construyendo cilindros. Si queremos sumar los volúmenes de todos esos cilindros, tendríamos una aproximación del volumen del sólido. De tal manera que el volumen del sólido ya de manera formal sería el límite de toda esa sumatoria de volúmenes, ¿no? Y ahí tienen el límite cuando n tiende al infinito, de 1 hasta n, y esto viene a ser, ¿qué viene a ser esta expresión? Viene a ser lo que tienes aquí en esta parte como el volumen de los iésimos cilindros, ¿no? Ahora, como pi es constante, lo saca del integrando y la sumatoria de esta expresión viene a ser la integral definida. Desde a hasta b de la función f de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, chicos, nosotros nos vamos a quedar con esa fórmula. Es decir,
El volumen, para calcular el volumen de un cilindro por el método del disco, simplemente vamos a anotar pi por la integral definida desde A hasta B. ¿Por qué? Porque el X que estás considerando aquí para generar este rectángulo es un X que lo puedes ubicar en cualquier lado. Tiene la posibilidad de variar desde A hasta B. Y el f de x al cuadrado viene a ser el radio del disco. Pues ese radio lo genera ¿quién? Lo genera la longitud o altura del rectángulo. Entonces sería el radio al cuadrado, que es f de x, ¿no? Al cuadrado y integrado con respecto a x. Jóvenes, esa sería la fórmula que vamos a utilizar para calcular volúmenes de sólidos de revolución mediante el método del disco. ¿Ya, chicos? Mediante el método del disco. Entonces, con esta información ya podemos ir a la hojita de trabajo y empezar a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces a nuestra hoja de trabajo. Y aquí, por acá lo tienen. Hay una lista de ejercicios. Por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué me dicen en esta pregunta? Dice, determine la fórmula necesaria para calcular el volumen del sólido que se genera al rotar al rotar la región dada alrededor del eje indicado. Y acá te están indicando pues que el eje de rotación es el eje X, mira. Ahí está, en el símbolo. La función, ahí la tienes, la función. Entonces, esto es cuestión de ir identificando en este caso la función. La función que vas a considerar es esta es la función f de x, ¿correcto? Ahora, tú estás ubicando a la altura de un x, justo ubicas una posición x que está entre 1 y 4, dibujas un pequeño rectángulo, ¿no? O sea, la altura de este rectángulo debe ser ¿quién? Debe ser f de x. Esa es la altura de ese rectángulo. Y el ancho del rectángulo es tan delgadito que nosotros lo consideramos como delta de x o diferencial de x. Entonces simplemente vamos a aprovechar la fórmula, chicos. La fórmula sería, a ver, ¿cómo sería la fórmula? Esto es pi por la integral definida desde a hasta b de la función f de x elevada al cuadrado e integrado con respecto a x. Entonces, vamos a simplemente reemplazar. Reemplazamos, ¿y cómo nos queda? Nos queda como pi por la integral definida, el a va a ser 1, el b va a ser 4, la función f de x la tiene, sería raíz de x, pero a la vez lo estás elevando al cuadrado e integrándolo con respecto a x. El cuadrado y la raíz desaparecen, se simplifican y sería pi por la integral de 1 a 4 de la función x simplemente integrado con respecto a x. Y listo, solamente me piden determine la fórmula, no me piden calcular el volumen. Por lo tanto, lo dejo simplemente ahí porque con esa fórmula yo puedo calcular el volumen del sólido de revolución. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro esa parte? Ya si quieres calcular el volumen, lo puedes seguir integrando, ¿no? Porque ustedes aprendieron a calcular prácticamente integrales desde la primera semana. Ya estamos en la semana 6. Mira qué rápido pasó el tiempo. Sí, integras nada más y te sale el volumen. Solo que no lo estamos integrando porque no nos piden calcular el volumen, solamente nos piden expresar la fórmula. Bien, ahora observen el otro caso. Aquí resulta que tengo una función, la curva, por ahí te la está proporcionando la curva. Sí, la curva sí te lo dan. Aquí lo he borrado, lo voy a sacar de otro lado. Por aquí lo tengo, chicos. A ver, creo que está por acá. A ver, un momentito, para sacar la ecuación de la curva, ¿ya? Ahí lo he borrado.
Vamos a ver por aquí. Sí, acá está la ecuación. Esa ecuación la he borrado. Por aquí está. No quiere pegarse. Ahí está. Ya, esa es la curva, esa es la ecuación de la curva. ¿Ya, chicos? Entonces miren lo que pasa aquí. Vamos a ver cómo trabajar este tipo de problemas. Necesitamos recurrir a la parte teórica para ver cómo trabajar con estos ejercicios correspondientes al método del disco, pero cuando la región gira ya no en torno al eje X, sino gira en torno al eje Y. Ajá. Veamos, chicos. Veamos. Aquí hay ejercicios que ya el docente que ha grabado el video sincrónico lo ha explicado detalladamente. Nosotros ya no vamos a volver a repetir lo mismo. Pero sí, por ejemplo, en este caso, cuando el volumen obtenido al girar la región limitada por la curva X igual a G de y la recta Y igual a C y Y igual a D, con C menor que D, alrededor del eje Y está dada por esa fórmula. ¿Cómo así, jóvenes? Vamos a hacer un pequeño bosquejo por este lado. Vamos a hacer un pequeño gráfico para indicar lo que les estamos presentando aquí. Miren, vamos a suponer que acá tenemos el eje X, por aquí, el eje Y, perdón. Ahí está el eje Y. ¿Ya? Por acá tenemos al eje X. A ver, al eje X. Listo. Entonces, no olvides el eje X, el eje Y. ¿Está bien? Ahora, vamos a considerar al eje Y como un eje de rotación. Ahí le enseñamos. Esta flechita indica que la región que vamos a considerar en este lado va a girar alrededor del eje Y. Entonces, chicos, ¿qué hacer? Vamos a suponer que por acá tenemos una curva. Ahí está. Esta curva gira. Bueno, pues en realidad va a formar una región con el eje Y. Ahí, ese punto. Y de acá hasta acá. Ya está. Y esto vendría a ser el punto, a ver, esto sería el punto C y esto sería el punto D. Resulta que aquí hay una región encerrada por la recta X y igual a C, Y igual a D, ¿correcto? Y una curva. Pero jóvenes, la ecuación de la curva no va a ser de la forma Y igual a F de X, sino X en función de Y. X igual a GY. Esa sería la función. Es decir, la curva sí o sí tiene que estar despejada de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a ubicar un Y justo entre C y D, en cualquier parte ubicas un Y. Por ejemplo, acá, un Y. El Y tiene posibilidad de variar desde C hasta D, pero justo ahí tú dibujas un rectángulo que va a generar un sólido llamado disco, ¿no? Ahí tienes el rectángulo, mira. Ese rectángulo, el ancho del rectángulo es tan delgadito que sería delta de Y. Va a variar en el eje Y. Y la longitud del rectángulo sería ¿quién? Sería simplemente G evaluado en Y. Entonces, esa longitud se convierte en radio del disco y el delta de Y se convierte en la altura del disco. Por lo tanto, la fórmula que necesito para calcular el volumen simplemente está dada de esta manera. Esa sería la fórmula necesaria para calcular el volumen de ese disco, de ese sólido. ¿Ya, chicos? Y eso precisamente lo vamos a utilizar para el caso que tenemos aquí en esta parte. Miren, jóvenes, eh, el sólido obviamente va a estar dada de esta forma,
donde aquí necesito que la curva esté despejado no y en términos de x, sino debería estar como x en función de y. Escrito de forma equivalente, esta curva, a ver chicos, esta curva escrita en forma equivalente, x será igual a ¿cuánto? Si y es igual a 2/3 de x, entonces x va a valer igual a la 3/2 de y, ¿verdad? X va a ser igual al 3/2 de y. Y esa sería la función g de y que nosotros necesitamos para reemplazar en la fórmula. Ahora, no olvides que la longitud del rectángulo viene a ser definitivamente g evaluado en y, ¿no? Y ya sabes cuánto vale g evaluado en y. Y bueno, esto sería el ancho del rectángulo, ¿no? Muy bien, por lo tanto, chicos, el volumen, para este caso, el volumen sería simplemente pi por la integral desde c hasta d, de la función g de y elevado al cuadrado, pero obviamente integrado con respecto a y. ¿Por qué? Porque el eje de rotación aquí ahora es el eje y. Entonces, es cuestión de reemplazar y te queda como, a ver, sería pi, c va a valer 0 en este caso, d va a valer 1, la función lo tienes, es decir, sería y elevado a la 3/2 elevado al cuadrado e integrado con respecto a y. Si quieres, lo escribes en forma equivalente, que sería la integral, pi por la integral de 0 a 1, y acá te queda y cubo. Y luego lo integras con respecto a y. A partir de eso ya tú puedes sacar el resultado del volumen de un sólido con esas características. ¿Sí, chicos? No sé si quedó claro la explicación hasta el momento sobre el método del disco, ya sea si la región gira alrededor del eje X o alrededor del eje Y. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Todo está claro? Muy bien. Si todo está claro, avanzamos. En el ejercicio 2 tenemos algo parecido, pero mira lo que pasa. Dice, determine la fórmula necesaria para calcular el volumen del sólido que se genera al rotar la región dada alrededor del eje indicado. Y ahí tienen dos casos. La diferencia con el caso anterior es que en el caso anterior la región solamente estaba formada por una curva, limitada por una curva. El otro límite era el eje de rotación, ¿no? Aquí no, mira. Aquí tenemos que la región que vas a hacerlo girar está limitada por dos curvas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ahí? ¿Vamos a seguir utilizando el mismo método del disco? ¿Qué debemos hacer? Arandelas, por supuesto. Aquí interviene ya el método de las arandelas. ¿Y cómo es ese método? Pues vamos a ver a la parte teórica. Método de las arandelas. Observa. Tenemos aquí, chicos, una región encerrada por ¿quién? Por la función y igual a f de x, la función que está en la parte superior, la función y igual a g de x, es la de azul. La recta x igual a, por aquí hay una recta, x igual a A, la recta x igual a B, estaría por aquí, ¿no? Entonces, toda esa región, si gira, esa región lo haces girar alrededor del eje X, mira lo que pasa. Si lo haces girar alrededor de este eje, mira lo que pasa de todo este sólido, que a diferencia del sólido anterior de los métodos de los discos, aquí alrededor del eje de revolución hay todo un vacío, mira. Todo un vacío a lo largo del eje de rotación. Entonces, igual que en el caso anterior, nosotros necesitamos formar un sólido mediante un rectángulo que está variando entre las dos curvas. Vamos a verlo por este lado. Vamos a dibujar un rectángulo que esté variando entre las dos curvas.
este pequeño rectángulo es el que va a generar, la, tal vez no se ve ahí, lo voy a hacer con otro color más oscuro. Aquí va a haber un rectángulo. ¿Vale, chicos? Ese rectángulo está variando, la altura varía entre las dos curvas. Si nosotros hacemos girar ese rectángulo alrededor del eje X, entonces, chicos, ese rectángulo genera un sólido llamado arandela. ¿Cómo va a ser ese sólido? Ese sólido tiene la siguiente forma, mira. ¿Ven? Ya llevado a una escala más amplia. Tenemos la arandela. Esa es la arandela. Es como un anillo. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ahí tienen un radio interior. El radio interior de la arandela, definitivamente el radio interior de la arandela aquí vendría a ser ¿quién? El radio interior vendría a ser G de X, ¿no? Y el radio exterior de la arandela viene a ser F de X. Mira, ahí tienes radio exterior, radio interior. Ojo, que el radio exterior prácticamente, chicos, sería la distancia que hay del extremo del... A ver, ahorita lo vemos por aquí. Sería la distancia que hay. El radio interior vendría a ser fácilmente la distancia que hay desde este extremo inferior del rectángulo hacia el eje de rotación. Esa sería la distancia. Y esa distancia va a ir variando. Por ejemplo, si el rectángulo hubiese ubicado ahí, ese sería el radio interior. Si lo ubicabas más a este lado, ese sería el radio interior. ¿De acuerdo? Siempre el radio interior cae sobre la función inferior, que sería la función g de x. ¿Correcto? Pero cosa que no ocurre con el radio exterior. Mira, ¿qué pasa con el radio exterior? El radio exterior va a ser ¿quién? La distancia que hay desde el extremo superior del rectángulo hacia el eje de rotación. Y si el extremo superior cae sobre la curva de rojo, entonces esas vienen a ser los radios exteriores. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes el radio exterior. Por eso que lo llamas f de x, porque cae sobre la función f de x. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, con esa explicación ya podemos ir avanzando. Y acá tienen ustedes el volumen de esta arandela. Para calcular el volumen de esa arandela es como si calculas la diferencia de dos volúmenes. El volumen exterior menos el volumen del vacío. ¿Correcto? Entonces sería de esta forma. Mira. El diferencial de volumen sería pi por el radio mayor al cuadrado, ya sabes que el radio mayor al cuadrado es el f de x, menos pi por el radio menor al cuadrado por la altura. La altura viene a ser ¿quién? El ancho del rectángulo que genera este sólido, es decir, viene a ser la altura para este caso, ¿no? Es decir, la altura que tú estás considerando aquí es como si estuvieras llamándole altura a esta parte. A ver, un poquito más, menos amplio el lápiz. Esto es como si fuera la altura para ti. Es la altura de este cilindro, ¿no? El ancho del rectángulo coincide con la altura del rectángulo generador. ¿Ya, jóvenes? Por lo tanto, si seguimos haciendo los cálculos, ¿cómo sería esa arandela? El volumen simplemente sería pi por radio grande al cuadrado menos radio menor al cuadrado por la altura. Como en este caso comparten el pi y la altura, es así que te queda el volumen de esa arandela te queda de esa manera. Entonces, el volumen del sólido, para calcular el volumen del sólido sería la sumatoria de 1 hasta n de todos estos volúmenes. Pero ya lo podemos recalcar por aquí que el volumen simplemente sería ¿quién? A ver. El volumen, chicos, para calcular el volumen de este sólido simplemente podemos expresar de la siguiente forma. El volumen va a ser igual a pi por la integral definida desde a hasta b de quién. Aquí hay una diferencia de la función f de x elevada al cuadrado, que va a ser el radio mayor al cuadrado, menos la función g de x, que también lo elevas al cuadrado,
cierras la llave e integras con respecto a X. Y esa sería, jóvenes, la fórmula necesaria y básica para calcular volúmenes de sólido de revolución mediante este método. No sé si hay alguna pregunta sobre el método, si no ya vamos a empezar a dar solución a los ejercicios que están en la hoja. Muy bien, todo claro, dice. Perfecto, continuamos. Aquí tienen ustedes la formalidad del volumen. Para eso nosotros vamos a ir a la hoja de trabajo y aquí es donde vamos a necesitar identificar. Ahí te dan las ecuaciones. Una corresponde a y igual a x cuadrado y la otra corresponde a y igual a x cubo. Ambas ecuaciones pasan por el 0, 0. Pero la y igual a x cubo tiene forma de una s estirada. La pregunta es, ¿cuál de las corresponde a x cubo y cuál corresponde a x cuadrado? ¿Cómo hacer? ¿Cómo identificarlo? Mire, chicos, si quieres esclarecer las ideas, pues puedes ir. La que está encima es x cuadrado. Sí, por supuesto. Exacto. Ya si queremos ir ser precisos en la información, pues podemos ir a los graficadores que nosotros conocemos, como por ejemplo a Diezmos, ¿no? Y de ahí podemos sacar información. Por ejemplo, nosotros queremos que llamarle al eje X como su propio nombre, eje X, eje Y, ahí está, aquí le quitamos la cuadrícula, ya está. Mira, quiero saber y igual a x cuadrado, ¿cómo es el gráfico? Y igual a x cuadrado, ya sabes que es una parábola que se abre hacia arriba a partir del 0, 0. Ya está. Luego, ¿quieres y igual a x cubo? Y igual a x al cubo. Sería una curva que tiene estas características. Ahí está. Entonces vamos simplemente a hacer más grandes a los ejes para ver los puntos donde se cortan. Esas se cortan en el punto 1, 1 y en el punto 0, 0. Por lo tanto, inmediatamente reconoces que la curva de rojo corresponde a la función y igual a x cuadrado y en el intervalo de 0 a 1 esa curva está por encima, ¿verdad? Mientras que la curva y igual a x cubo está por debajo de la curva de rojo. Por lo tanto, eso nos permite identificar aquí e indicar lo siguiente, chicos. Eso nos permite que en este ejercicio podemos identificar lo siguiente, de que la curva K que está en la parte superior, esta curva, esto es y igual a x cuadrado, a la cual le vas a llamar f de x, ¿de acuerdo? Mientras que la curva que está en la parte inferior le vas a llamar y igual a x cubo y esa sería la función g de x. ¿Está bien? Esa sería la función g de x. Y bueno, miren lo que pasa con ese rectángulo que va a generar un sólido. Justo en una posición específica de un x que está variando entre 0 y 1. Acá, vamos a ponerle un x ahí. Se está levantando un pequeño rectángulo que está variando entre las dos curvas. El ancho del rectángulo es tan delgadito que se le conoce como delta de x o diferencial de x. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí va a haber un radio interior y el radio exterior. El radio exterior va a ser el radio que se genera cuando mides el extremo inferior del intervalo a qué curva pertenece. Pertenece al x cubo, ¿no? Es decir, el radio interior en este caso va a ser igual a ¿quién? A x cubo
Eso sería g de x. Y el radio exterior va a caer sobre la curva de rojo, es decir, sería x cuadrado igual a f de x. Listo, chicos. Una vez identificados los radios mayor y menor, ahora sí podemos aplicar las fórmulas que conocemos. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un sólido con estas condiciones? Simplemente, chicos, el volumen sería descrito de la siguiente forma. El volumen sería igual a pi por la integral definida desde a hasta b de una diferencia de funciones, la función f de x elevada al cuadrado menos la función g de x también elevada al cuadrado, ¿no? E integrado con respecto a x. Y lo que sigue es simplemente reemplazar, pues, ¿no? Sería ¿quién? Sería la integral pi por la integral de 0 a 1. La función f de x sería ¿quién? Sería x al cuadrado. Pero está elevado al cuadrado. Menos la función g de x sería x al cubo. X al cubo, pero elevada al cuadrado. Y toda esa expresión lo tenemos que integrar con respecto a x. Y luego por el resto ya saben que cómo continúa cuando ustedes se ponen a integrar esa expresión. ¿Ya, chicos? Entonces, de una forma bastante parecida, a ver, intenten formular la integral que representa a este ejercicio. A ver, hagamos ese ejercicio en la parte B, en la parte 2, este ejercicio que le estoy mostrando, ¿cómo quedaría el volumen? ¿Cómo quedaría expresado la fórmula? A ver, en 5 minutos yo empiezo a preguntar a todo el mundo, así al azar. Hablo de este ejercicio. A ver, chicos, por favor.
¿Listo, chicos? A ver, ¿cuál sería el límite de integración aquí? Vamos a preguntar al público. A ver, Kiara Ruiz Mata, ¿cuáles serían los límites de integración para este caso? A ver, Kiara, sería de menos 2.8 hasta 2.8, ¿no? Claro, exacto. Lo que pasa es que aquí aparentemente los límites va a ser de menos 3 a 3, pero no, chicos, no se sorprendan, no se apresure. Ya lo que vas a hacer aquí inmediatamente es darte cuenta de algo. La curva de la parte superior corresponde a la función y igual a 4 menos x al cuadrado sobre 4. Esa sería la función a la cual le van a llamar f de x. ¿Está bien? La recta de la parte inferior corresponde a quién? Corresponde a la ecuación correspondiente a y igual a 2. ¿Por qué? Porque aparte que te están indicando ahí, indica pues que aquí esta recta pasa a la altura de 2. Esa sería la función g de x, una función constante, ¿no? Muy bien. Ahora, al cuadrado. Exacto. Pero la pregunta sería, ¿por qué es que sale de menos 280 y tantos a 280 y tantos? Lo que pasa, jóvenes, es que en estos puntos ustedes tienen que igualar las coordenadas, es decir, igualas la regla de correspondencia de la función g con la regla de correspondencia de la función f. Y eso significa hallar los puntos de corte, mira. Hallando los puntos de corte, obviamente tienes que igualar las expresiones, es decir, g de x lo igualas a f de x, es decir, 2 igual a 4 menos x al cuadrado sobre 4, ¿de acuerdo? Claro que lo estamos haciendo sin ingresar la GeoGebra, porque en GeoGebra ya se ve todo, exacto, ¿no? Aquí te queda simplemente x al cuadrado sobre 4 igual a ¿cuánto? Igual a 2, es decir, x al cuadrado igual a 8. Por lo tanto, x vale más menos 2 raíz de 2. X sería más menos 2 raíz de 2. Por lo tanto, chicos, este punto que tenemos en este lado corresponde a las coordenadas de menos 2 raíz de 2 y 2. Este punto que tenemos en este lado, su coordenada sería 2 raíz de 2 y 2. Entonces, resulta que si nosotros proyectamos este punto hacia el plano, hacia el eje X, perdón, resulta que no cae en 3, cae precisamente en menos 2 raíz de 2. Es decir, esto vendría a ser, ¿quién? Vendría a ser menos 2 raíz de 2. Y lo mismo pasa con esto, mira, con este extremo. No cae en 3 exactamente, cae muy cerca del 3. Entonces, esto vendría a ser 2 raíz de 2. Y listo, prácticamente ya tenemos ahora, ¿no? Lo que pasa es que este rectángulo que estamos viendo aquí es un rectángulo que se ha dibujado justo a la altura de una posición del eje X, de un X, ahí se ha dibujado realmente ese rectángulo que tiene un ancho tan delgadito que le llamamos delta de X. Y bueno, pues ahí va a haber un radio interior y va a haber un radio exterior. El radio interior cae sobre la función g de x y el radio exterior cae sobre la función f de x. Y con eso, chicos, ya tenemos la fórmula, ¿no? Con esto ya tenemos la fórmula, que vendría a ser, el volumen va a ser igual a pi por la integral desde a hasta b de la función f al cuadrado, porque sería el radio mayor de la arandela, menos la función g al cuadrado. Y integrado con respecto a x. Es cuestión de acá reemplazar simplemente y sería pi. A ver, por la a va a valer menos 2 raíz de 2, b va a valer 2 raíz de 2 positivo, la función f de x lo tenemos, que vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 4 menos x al cuadrado sobre 4, ¿no? Es decir, 4 menos x al cuadrado sobre 4, pero esto sería al cuadrado.
menos la función g, lo tenemos también que es 2 elevada al cuadrado y luego lo integramos con respecto a x. Y listo, ya tienen la fórmula para calcular el volumen del sólido en el caso de hacerlo girar alrededor del eje x. ¿Ven, chicos? Así de fácil. Entonces, como ves, en estos 4 ejercicios hemos combinado las fórmulas para el método del disco, tanto cuando gira con respecto a x y cuando gira con respecto a y en la región, y las fórmulas para el método de las arandelas. Muy bien, ahora sí vamos entrando ya a los ejercicios de aplicación y análisis. Aquí tenemos una lista de ejercicios que necesitamos darle solución. Observen, chicos. Dice dibujar la región R limitada por las curvas dadas y hallar el volumen del sólido generado al girar R alrededor del eje X. Ya te están indicando que el eje de rotación va a ser el eje X. Entonces, ahí tienes varias opciones. O graficas así manualmente o te apoyas de Desmos, ¿no? Desmos, GeoGebra o cualquier otro graficador que tengas a la mano. Eso te va a ayudar muchísimo. Ya, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, empezamos. A ver. Y igual a x cuadrado sobre 4 es una parábola. X igual a 1 es una recta. X igual a 2 es una recta. Y y igual a 0 es el eje x. Entonces, podemos ingresarlo eso aquí. Y igual a x cuadrado sobre 4. Ahí está. Luego x igual a 1. X igual a 1. Luego x igual a 2. X igual a 2. Y y igual a 0, que ya sabes que es el eje x. Ya está. Entonces ahí tienen ustedes, chicos, la región. Si la región lo puedes hacer más, los ejes lo puedes hacer menos pronunciados, pero ahí tienen la región. Esa es la región que va a girar en torno aquí, en torno al eje x, ¿verdad? Puedes llamarle f de x si quieres a esa función, f de x, y listo. Ya está, mira. Ahora, si quieres graficar la región así, todo coloreada, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer simplemente en la parte inferior, digitas que y esté mayor o igual a 0 y menor o igual que f de x, porque ya lo has limitado a la función f de x, ¿no? Y si quieres lo cambia de color, porque no es un color agradable, muy que se puede tratar, y ya está. Entonces ya tengo la función. ¿Te das cuenta? Ya tiene la curva correspondiente, la región correspondiente a la función y igual a f de x. Entonces, chicos, lo que vas a hacer aquí, hay que limitar la región, por lo tanto es necesario poner los límites, el x de dónde a dónde va a variar. Y ahí le ponemos que x va a estar variando entre 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Y listo, quedó la región. ¿Ves? Esa es la región que vas a hacerla girar alrededor del eje X. Entonces, no es necesario copiar toda una parábola, ¿no? Pero solamente me interesa la región que está en el lado derecho. Entonces, aquí ya depende de ti si quieres hacerlo más pequeño a los ejes, lo puedes hacer, no hay problema. Ese es reducir la escala, ¿no? Mira, salen los puntos donde se cortan, efectivamente, tienen los puntos donde se cortan. Y bueno, podemos tomarle un pantallazo, una captura de pantalla y llevarlo esta parte hasta donde nos interesa, hasta nuestra hojita de cálculo. Muy bien, entonces lo llevamos, copiamos y lo pegamos por acá. A ver, chicos, lo vamos a pegar en este lado. Claro que sale un grande, pero lo podemos reducir de tamaño solamente en la parte que nos interesa, ¿no? Solamente en la parte que nos interesa. Ya está, mira. Entonces, chicos, aquí vamos a hacer el análisis. Nosotros tenemos al eje X. Ese sería el eje de rotación. ¿Correcto? Ese sería el eje de rotación, porque eso nos están indicando en el problema.
Luego tienes a la recta x igual a 2. No olvides que esta sería la recta x igual a 2. Esta vendría a ser la recta x igual a 1, ¿no? El y igual a 0, que viene a ser el mismo eje x, es el y igual a 0, ¿correcto? Y tenemos también a la función. Esta curva es la curva y igual a x al cuadrado sobre 4. Esa viene a ser la función. ¿Estamos? Entonces miren lo que pasa, chicos. Si nosotros dibujamos un pequeño rectángulo por aquí, vamos a escribir, justo ubicamos un x en la posición que está entre 1 y 2. Ubicas un x por ahí. Y a la altura de ese x dibujas un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo, ¿de acuerdo? Ese rectángulo es el que va a generar el disco. Mira, ese rectángulo, ya ustedes lo escriben mejor, ese sería el rectángulo que va a generar el disco. Pero como la altura cae sobre la función f de x, entonces esa altura viene a ser f de x. Y el ancho del rectángulo es tan delgadito que va a variar en el eje x, por eso se le pone diferencial de x. Entonces, jóvenes, una vez que tenemos eso, ahora, por el método de los discos, ¿qué es lo que pasa? Por el método del disco, resulta, jóvenes, que el volumen de este sólido simplemente sería pi, la fórmula sería pi por la integral que va desde a hasta b de la función f de x al cuadrado diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces lo reemplazamos, mira, el volumen sería pi, a, ¿quién va a ser el a? Va a valer 1, ¿verdad? De 1, b va a valer 2, la función la tenemos que sería x al cuadrado sobre 4, pero esto a la vez lo estamos elevando al cuadrado y lo vamos a integrar con respecto a x. Jóvenes, aquí te queda, el volumen va a quedar igual a ¿cuánto? Va a quedar igual a pi, aquí sería, ¿quién? La integral de 1 a 2 de x a la cuarta sobre 16, diferencial de x. El 16 pasa y divide a pi, te queda pi sobre 16 por la integral de 1 a 4, a 2, perdón, de x a la cuarta diferencial de x. Es decir, el volumen será igual a pi, integramos x a la cuarta, que es pi sobre 16, ¿no? Sería x a la quinta sobre 5, y lo evaluamos desde 1 hasta 2. Cuando lo evalúes en 2, se va 32. 2 a la quinta es 32, 32 quintos. Menos, cuando lo evalúes en 1 te queda un quinto. 32 quintos menos un quinto sería 31 quintos. Multiplicado por pi sobre 16, sería 31 pi, 31 sobre 80 pi, y como se trata de volumen, le escribes pues como unidades cúbicas. Listo, chicos. Ahí queda la respuesta del problema. ¿Ya? Mira, ¿cómo compruebas tus resultados? ¿Cómo los compruebas? Es muy fácil, jóvenes. Para comprobarlos, simplemente en el mismo Desmos puedes digitar lo siguiente. Puedes digitar que, sería pi, mira, digita pi por la integral int. Los límites serían en este caso de 1 hasta 2, de 1 a 2. Aquí sería quién, el cuadrado de quién. O sea, vas a integrar con respecto a x al cuadrado de la función f. Es decir, la función f ya lo has definido en la parte superior, lo escribes así. Y te sale directamente, mira. 1.2, pero si no quieres decimales, fácil, quítale el valor de pi y ahora sí sale la opción de decimales y luego ya lo agregas manualmente el pi. Te va a quedar 31 sobre 80 y tienes que agregarle el pi porque falta en la fórmula ponerle pi, ¿no? Si tú le pones pi ahí en ese caso, ya lo convierte en decimales. Y las preguntas del examen no van a estar en decimales, sino van a estar en fracciones. Por eso te recomiendo hacer eso. O si no, simplemente ve a Symbolab y en Symbolab sí te saca directamente. Mira, te estoy indicando cuáles son los trucos ya para que saques 20 en el examen.
Symbolab, vas a Symbolab y digitas. A ver, vamos, calculadora paso a paso por Symbolab. Vamos a ver, necesitamos expresar, aquí sería pi por la integral definida que va desde 1 hasta 2, de 1 a 2, la función es ¿quién? La función lo vas a expresar aquí, lo vas a integrar con respecto a x, es la función, acá lo escribes al cuadrado, pero la función sería, ¿cuánto? Es x al cuadrado sobre 4, ¿no? X al cuadrado, pero lo divides entre 4. A ver, aquí sería, como me queda, x al cuadrado entre 4. De repente a ustedes les sale mejor tienes que expresarlo simplemente tal y cual la función. A ver, ir. Y ahí está, mira. 31 pi, se lo acabo de encontrar. Está precisamente el resultado acá, mira. ¿No? 31 pi sobre 80. ¿Ves? Entonces, prácticamente te saca de manera inmediata el resultado. Claro que no te acostumbres tanto a eso, ¿no? Porque si no, pues lo único que estarías haciendo es memorizarte la fórmula y aprender cómo ingresar la fórmula en el Symbolab y te sale el resultado. La idea es aprender a resolverlo sin necesidad de usar software. Pues claro, ya en un apuro para comprobar tus resultados, puedes utilizarlo, no hay problema. ¿Ya, chicos? Entonces, así comprobamos que el ejercicio, la solución está de manera correcta. Muy bien. Ahora el ejercicio número, la parte B. Vamos viendo cómo nos va con el ejercicio 1, parte B. Mire, chicos, ahí tienes la función y igual a raíz de x más 2. Luego y igual a 1, x igual a 2. Y el eje de rotación es el eje x. Eso te lo están indicando desde la parte superior. Ya, eso te están indicando desde la parte superior. ¿Correcto? Miren. Ese es el eje de rotación. Entonces acá igual. Vamos a dibujar la función y igual a raíz de x más 2. Lo ingresamos por aquí. A ver. Vamos a suponer que sería raíz cuadrada de x más 2. Ya está, la función. Luego tienes la recta y igual a 1. Llámale a esta y igual a 1. Y igual a 1, está la recta. Y luego la recta x igual a 2, que ahí la tienes, ¿no? Mira. Entonces aquí hay que mejorar. Aquí hay que mejorar. Hay que mejorar esta parte. Y ahí tienes la región, ¿no? ¿Ven, chicos? Esa sería la región. ¿Encerrada por quién? Ojo. Podemos hacerlo más abajo los ejes. Ahí está bien, ¿no? O sea, ahí tiene la región. La región que está encerrada por... a ver. Aquí me estoy confundiendo. Acá póngale -1. Ya está. Esa sería la región, chicos. ¿Correcto? Mira. Esa sería la región. Encerrada por la curva, por la recta x igual a 2, por la recta y igual a 1, ¿no? Esa región va a girar en torno al eje x. Entonces, a ver, ¿qué forma va a tener? Ya sabes que son los puntos de corte, pasa por 1, este es 2, este punto si quieres lo sacas, si no, no es necesario, punto 2, 2, si no, no era tan necesario, ¿ya? Pero ahí lo tienes, el -1, 1, acá también. Bueno, entonces,
dibujamos toda la curva si así lo quieres. Ahí está. Para que sepas cómo es la gráfica de la función, ¿no? Y bueno, pues aquí le tomamos un pantallazo y lo llevamos a nuestra hojita de cálculo y lo analizamos ahí. Copiamos y lo pegamos acá. Listo. Está el gráfico de la función en este caso, ahí lo tenemos, ¿no? Mira, tienes a la recta x igual a 2. Esta sería la recta x igual a 2. Tienes a la curva y igual a ¿quién? Y igual a la raíz de x más 2. Esa curva, llámale como si fuera la función f de x, ¿correcto? Tienes a la recta y igual a 1, porque esta es la recta que pasa por 1. A esa llámale función g de x. Muy bien, entonces tienes los puntos de corte y eso te permite definitivamente proyectar este punto hasta el eje X y este sería el punto con coordenada -1, ¿no? Esto sería -1. Ya sabes que este punto tiene coordenada que es 2. 2. Ese es el eje X que viene a ser el eje de rotación. Ese sería el eje de rotación. ¿Correcto? Entonces, mira, entre 1 y 2, tú vas a ubicar un X en cualquier lado. De 1 y 2, hay un X que tiene la posibilidad de variar desde -1 hasta 2. A la altura de esa posición X vas a dibujar un rectángulo que esté variando entre las dos funciones. Ya, aquí tenemos el rectángulo. Ese rectángulo definitivamente te genera, al hacer girar alrededor del eje X, ese rectángulo te va a generar, ¿qué cosa? Te va a generar una arandela. A este el ancho del rectángulo, que sería delta de x o diferencial de x, como gustes. Muy bien. Entonces, mira, va a haber un radio interior. Aquí tenemos que, aquí se va a originar un radio interior. No, pongámosle así. Mira, aquí va a haber un radio interior, que es la distancia. En este caso, sería ¿quién? Sería g de x. Y ya sabes que vale 1. ¿No? Y por aquí tenemos un radio exterior. O en todo caso, era mejor escribirlo aquí, aprovechando el espacio. Esto era el radio interior, llámale R menor y eso sería G de X. ¿Por qué? Porque cae la distancia que hay desde este punto del rectángulo hacia el eje de rotación. Y por acá tenemos el radio mayor, que vendría a ser que llámale R mayúscula. Eso viene a ser definitivamente la función f de x. Correcto. Es la distancia desde ese extremo superior del rectángulo hacia el eje de rotación. Y entonces, por el método de las arandelas, vamos a resolver el problema. Mira, por el método de las arandelas, tenemos lo siguiente, chicos. Tenemos lo siguiente, que el volumen del sólido será igual a pi por la integral definida desde A hasta B de la diferencia de la función que representa el radio mayor al cuadrado, menos la función que representa el radio menor al cuadrado, ¿no? E integrado con respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar. A ver, pi, a en este caso vale -1, b va a valer 2, ¿no? El radio mayor ya sabes que sería raíz de x más 2 de la función, pero lo estás elevando al cuadrado, menos el radio menor g de x, ya sabes que vale 1, pero también lo estás elevando al cuadrado y a toda esa expresión lo estás integrando con respecto a x. El cuadrado con la raíz se simplifican
¿no? Se simplifican y te queda x más 2 menos 1. Sería simplemente x más 1. Es decir, el volumen va a quedar ¿cuánto? Va a quedar pi por la integral que va de menos 1 a 2 de la función x más 1 diferencial de x. Repito, ¿por qué te queda x más 1? Porque como se va el exponente cuadrático con la raíz, te queda x más 2, menos 1 al cuadrado que sería 1. Por eso te queda x más 1. Al integrar esta expresión simplemente sería pi por, acá, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, más la integral de 1 con respecto a x te va a quedar x, y lo vas a evaluar desde menos 1 hasta 2. Al hacer las cuentas, ¿cuánto les va a quedar, chicos? A ver, cuando es 2, 2 al cuadrado 4, entre 2, 2 más 2 sería 4, menos, cuando x vale menos un medio, sería un medio, menos 1 sería menos un medio, con el menos que estaba afuera sería un medio. 4 más un medio es 4.5, que en realidad sería 9 medios. Te va a quedar entonces 9 medios de pi, y luego escribes unidades cúbicas. Listo, chicos, problema resuelto. Problema resuelto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comprobar si efectivamente tenemos la razón. Para eso nos vamos al mismo Desmos y acá llámale g de x a la función 1, g de x minúscula, a ver, g de x, le estás llamando a y igual a 1, ¿no? Entonces, aquí en la fórmula simplemente puedes ingresar lo siguiente. Mira, puedes mejorar la fórmula, sería menos el cuadrado de otra función. El cuadrado de otra función que va a ser, y bueno, y luego lo tienes que encerrar eso porque eso va aquí. ¿Ya? Menos la función g de x al cuadrado. Es cuestión de ponerle ahí en la fórmula y definitivamente te sale, ¿no? Sería f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado integrado desde menos 1 hasta 2. Porque aquí era menos 1, ¿no? Sí, menos 1 hasta 2. Y mira lo que pasa. Si tú quitas el pi, te va a quedar 9 medios. ¿Ves? 9 medios. Ahora simplemente le agregas pi, por eso te queda 9 medios de pi. 9 medios de pi. Porque en Desmos no lo saca tal y cual. Y ya donde lo quieres, lo sacas tal y cual en Symbolab. Ya te enseñé que en Symbolab también lo puedes sacar. ¿Ven, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Qué les parecen los ejercicios? ¿Están entendibles? Chicos, ¿sí? ¿Está entendible? Muy bien. Listo. Bien, fácil, easy, dice Néstor. Bueno, entonces, por aquí nosotros tenemos más ejercicios. Miren, por acá tenemos más ejercicios. Eh, Vamos a ver cómo sería este caso. Vamos a suponer que esto queremos que salga en una sola página. Una sola columna, perdón. Y que no me genere problemas. Ya está.
Miren, ahora sí lo que te están pidiendo es hacer girar la región R, ya no alrededor del eje Y, sino alrededor del eje X. ¿De acuerdo? Alrededor del eje X. A ver, entonces les recomiendo ir ya en GeoGebra o en Desmos, ir graficando estas funciones, o si no, ya lo vamos a ver después del break. ¿De acuerdo? Mira, qué rápido llegó la hora del break. ¿Qué horas son ahorita? Son 5:40. Entonces nos vamos a nuestro descanso y luego regresamos ya con los demás ejercicios. ¿Ya, chicos? Nos conectamos a las 15 minutos, nos vamos ahora ya.